Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Y nos gozamos porque estamos recordando una semana especial, una semana que marcó la historia. El viernes estuvimos aquí, por la gracia de Dios, hablando de la muerte, y por la gracia de Dios, hoy vamos a recordar que la tumba no se quedó vacía. Les pido que me acompañen en oración, que busquemos el rostro de nuestro Señor y que le supliquemos que hable a nuestras vidas. Padre Dios, gracias por estar en tu casa. Gracias por haberte adorado. Gracias por haber leído tu palabra. Gracias por haber orado. Gracias por poderte adorar, Señor, de corazón. Ahora te imploramos, te suplicamos, te rogamos que hables a nuestras vidas, Señor. Que cambies nuestra mente, que cambies nuestros corazones y que nos ayudes a vivir para tu gloria. Reconocemos que nosotros no podemos producir esto. Reconocemos que no hay palabras mágicas que se puedan decir desde aquí para que eso suceda, Señor. Solo la obra de tu Espíritu Santo a través de la revelación de las Escrituras iluminándonos a nosotros y hablando a lo profundo de nuestro ser, Señor. Y tu Espíritu Santo transformándonos, moviéndonos al arrepentimiento, Señor, y a vivir vida para tu gloria, Señor. Te suplicamos ese cambio, Dios. Lo necesitamos ya, lo necesitamos ahora, Padre. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos ahí en Mateo 28, vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 10 y quisiera hablar un poquito de la metamorfosis para empezar. No sé si han oído esa palabra extraña, metamorfosis. La palabra metamorfosis tiene que ver un poco con un cambio. Esa palabra se usa en la mitología griega para referirse a las personas que se van a transformar en animales. No sé si han visto las películas, los griegos les gusta mucho eso, que alguien se convierte en un caballo o en otro animal. Ellos utilizan para eso la palabra metamorfosis. También se utiliza en geología para hablar de las piedras. Cuando las piedras a lo largo de los años van sufriendo transformaciones, a eso se le llama metamorfosis. Asimismo, en la biología hay muchos animales que sufren cambios. Tenemos animales como la libélula, la medusa, el saltamonte, y todos estos animales sufren un cambio. A ese cambio, a esa transformación se le llama metamorfosis. Quiero que nos quedemos con la mente que ahora somos de una manera, ahora somos de una forma, pero por la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y debe ocurrir una metamorfosis, debe ocurrir un cambio en nuestras vidas. Las personas que éramos antes de Cristo no deben ser las mismas personas que somos ahora. Ahora quisiera que me acompañen para ver cómo se vería esto a la luz del texto. Le hemos puesto por título a esta predicación la metamorfosis que debe producir la resurrección. La metamorfosis que debe producir la resurrección. ¿Y por qué le ponemos este título? Porque la resurrección de Jesús debe producir un cambio en nuestras vidas. Nuestras vidas no deben quedar indiferentes a la resurrección de Jesucristo. El hecho de que Cristo haya venido a este mundo, el hecho de que Cristo haya vivido, haya padecido, haya muerto por nuestros pecados, haya resucitado al tercer día, no nos debe dejar indiferentes. Debe haber algo en nuestros corazones, debe haber una transformación en nuestras vidas. Nuestras vidas deben lucir diferentes. Pero una vez más, ¿en qué sentido? Nos vamos a pintar más, no sé, a poner más coloretes, nos vamos a adornar más o qué sé yo, cualquier otra cosa. No me refiero a eso, me refiero en otro sentido. Y lo cierto es que la resurrección de Jesús debe producir un cambio en nuestras vidas para la gloria de Dios. Y el primer cambio debe ser que debe librarnos de todo temor. La resurrección de Cristo debe producir un cambio en nuestras vidas que nos libre de todo temor. Si antes éramos personas temerosas que temíamos por todo, ahora la resurrección de Cristo debe librarnos de ese temor. No sé si han visto los videos, me gustan mucho los videos de animales, donde están todos esos animales ahí en el agua bebiendo agua y de pronto viene un cocodrilo y todos salen corriendo. Imagínense que ese cocodrilo coge a una gacela, vamos a decir, a un animalito pequeño y lo agarra por el pie, lo atrapa. El animal empieza a moverse, trata de zafarse, quiere librarse del cocodrilo porque se lo va a comer y no puede. En medio de esa situación,
la madre se percata de lo que está pasando y la madre regresa y empieza a patear el cocodrilo y empieza a patear al cocodrilo hasta que este animalito queda liberado de los dientes, de las garras del cocodrilo. Las ilustraciones no son perfectas, pero espero que me ayude a lo que les quiero mostrar en esta tarde. Así como la madre libró a su pequeño de ese depredador, así debe librarnos la resurrección del temor. Como mismo la madre llegó y libró a su pequeño, así la resurrección de Cristo cuando llega a nuestras vidas debe librarnos de ese temor. Vamos a los versículos del 1 al 6 y vamos a ir viéndolo poco a poco. Dice el versículo 1, pasado el día de reposo, aquí se refiere al sábado, al amanecer del primer día de la semana. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, bien temprano después del sabbat. Cuando ya había pasado el día sábado, Cristo muere un viernes, ya ahí en la noche del viernes el calendario de ellos no funciona como el de nosotros, vamos a decir a partir de las 6, de las 7 ya empieza a oscurecer, ya viene el segundo día y ya en la noche del sábado, ¿qué día vendría entonces? El tercer día. Pero el texto se está refiriendo bien temprano en la mañana, otros evangelios lo dicen. Se piensa que todavía era oscuro, antes de salir el sol. Algunos aquí tal vez sean madrugadores, un poco así, bien temprano, dice el texto que dos mujeres se disponen a ir a la tumba del Señor. Hay otros evangelios que nos hablan hasta de 4 mujeres, pero Mateo se centra en 2 y vamos a centrarnos hoy en estas 2 mujeres. En otras ocasiones pudiéramos hablar de las demás. Entonces estas mujeres, nada más y nada menos que amanece, que aclarece, se disponen a ir ahí a ver a nuestro Señor. Pero lo curioso es que estas 2 mujeres, entre otras, el día que sacrificaron a Cristo en el Gólgota, ellas estuvieron ahí. El día que Jesucristo murió y lo fueron a enterrar, ellas estuvieron ahí. Y el día que Jesucristo va a resucitar, ellas están ahí. Podemos concluir que estas son 2 siervas de Jesucristo, 2 mujeres que estaban entre todos los seguidores que estaban ahí con Cristo, entre todas las personas que estaban aprendiendo a sus pies, se encontraban estas 2 mujeres. Pero entre todas las personas, estas 2 mujeres fueron las que se dispusieron bien temprano en la mañana a llegar allí a la tumba de nuestro Señor. Marcos 16:1 nos recuerda para qué vinieron estas mujeres. Y dice que vinieron para ungirle con especias aromáticas. O sea, ellas venían para ver si alguien abría la puerta y ellas podían entrar y ungir al Señor que estaba muerto. Ungir su cuerpo, cubrirlo para que no se descompusiera tan rápido. ¿Quiénes eran estas siervas del Señor? ¿Quiénes eran estas 2 mujeres? La palabra del Señor nos dice en Marcos 16:9 que una era, dice el texto, ¿vinieron quién? Versículo 1, vinieron María Magdalena, ¿y qué dice? Y la otra María, ¿a qué? A ver el sepulcro, note eso, a ver el sepulcro. La primera, según Marcos 16:9, había sido librada de 7 demonios. O sea, una mujer que estaba endemoniada con 7 demonios y el Señor la había librado de esa situación. Era una mujer que sabía lo que era estar atribulada, una mujer que sabía lo que era sufrir, lo que era padecer. Esta era una de las mujeres. Y dice el texto, la otra María, porque había muchas otras Marías. ¿Recuerdan cómo se llamaba la madre de nuestro Señor? María, entre otras Marías que habían. Pero en este en específico, uniendo todos los evangelios, nos dice que era la madre de Jacobo y de José, mujer de un hombre que se llamaba Cleofa. Y la Biblia solo se limita a decirnos que era otra sierva del Señor. Estas mujeres llevan tiempo sirviendo al Señor y ahora querían hacer, por decirlo de alguna manera, su último servicio. Ya el Señor está muerto, ya han pasado 3 días y ellas quieren ofrecerle aún un servicio más al Señor. Pero notemos algo, ellas no venían a ver la resurrección de Cristo. El texto dice que venían a ver ¿qué? Véalo ahí, versículo 1, que venían a ver el sepulcro y uniendo otro evangelio venían para ungir el cuerpo del Señor. O sea, ¿qué estaban esperando ellas? Que cuando ellas llegaran allí y movieran la puerta, ¿quién estuviera ahí todavía acostadito? En aquella cueva, estamos hablando de una cueva grande con una roca, no tenemos tiempo para detenernos en todos los detalles, y ahí en aquella cueva donde ponían a las personas ricas, porque todo el mundo no podía ser enterrado así, pero por la gracia de Dios, aquel que vivió pobre y humilde y murió de la peor manera, ahora estaba enterrado en una gran cueva con una gran roca. Ellas venían a verlo para ungirlo. Venían a ver el sepulcro para ver cómo entraban a ungirlo. En otras palabras, note esto, ellas no creyeron que el Señor iba a resucitar al tercer día. Si ellas hubieran creído que el Señor iba a resucitar al tercer día, ellas hubieran venido al tercer día para ungirlo.
Por supuesto que no. Ellas eran siervas de Dios, ellas estuvieron con Cristo, ellas amaban a Cristo, ellas estaban agradecidos de Cristo, como tal vez estamos muchos de nosotros hoy, porque nos libró de la muerte, porque nos salvó del cáncer, porque se convirtieron nuestros hijos, como tal vez María, la otra, que tenía 2 hijos que seguían al Señor, tal vez por eso era que lo seguía, pero no creyeron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para sorpresa de ellas, veamos el versículo 2 y el versículo 3. Y dice que hubo, ¿qué cosa? Un gran terremoto, o sea, hubo un gran temblor. Al llegar a la tumba, ya la tumba estaba abierta y la gran roca ya había sido movida por un mensajero del Señor, que descendió del cielo provocando un enorme, grande, fuerte temblor que movió la roca que cerraba la tumba. Al ella llegar, ven aquel ser angelical lleno de brillo como un relámpago, con unas ropas diferentes, sentado sobre la gran roca. El texto dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ellas vienen por todo el camino preocupadas. ¿Y ahora quién nos va a mover la roca? ¿Y ahora cómo ungimos al Señor? Vamos a esperar que alguien llegue a moverla, a ver quién nos puede hacer el favor, pedirle permiso a los guardias, lo ungimos y nos regresamos. Y cumplimos con el último servicio que queríamos darle al Señor. Pero ¿qué sucede? Al llegar allí, la tumba está abierta y hay un ángel vestido de manera diferente. Se puede notar, el texto nos describe, Mateo hace todo el hincapié para que nosotros podamos entender que si nosotros vemos a alguien como ese ángel, nos damos cuenta que no es una persona normal. Nosotros podemos llegar y ver a alguien vestido así sobre una roca, de esa manera resplandeciente. Usted dice, esto es un ángel. Y más de la cultura que venían ellos, de la cultura hebrea, de la cultura judía. Ellas sabían que era un ángel el que estaba arriba de la roca. Versículos del 4 al 6. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, dice el texto, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Nos narra cómo aquellos custodios, aquellos guardias especiales, pudiéramos decir el comando especial ahora de Estados Unidos, pudiéramos decir el ejército, los marines, la mejor guardia que tenían los romanos, estaba frente a la tumba, custodiando la roca para que nadie moviera la piedra. Sabemos muchas conspiraciones, muchas cosas que se han tratado de decir, de que sí, de que se movió la roca, de que se lo robaron, pero si somos sinceros y vamos a la historia, sabemos que era bien difícil evadir esos guardias. Todo lo contrario, el texto nos dice otra cosa. El texto nos dice que esas personas fracasaron en su misión. Esas personas se pusieron a temblar al punto tal, dice la Biblia, que parecían, versículo 4, que se quedaron como muertos. Les entró un pánico a aquellos guardias cuando vieron el temblor que se produjo, cuando vieron a aquel ángel que empezaron a temblar y me imagino que se hayan desmayado en el piso de miedo y de pánico. ¿Qué fue lo que sucedió? Su misión había fracasado. No pudieron detener al que resucitaría al tercer día. La roca no lo pudo contener. Los guardias no lo pudieron detener. Nada podían hacer. Ahora, a diferencia de los 2 guardias que sí debían temer, que dice el versículo 5 al principio. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿qué cosa? No temáis vosotras. O sea, ellos sí pueden temer, pero ustedes no tengan temor. Ellos sí pueden temer, pero ustedes no. Y usted se preguntará, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué ellas no debían temer y los guardias sí el ángel quería que tuvieran temor? Porque ellas procuraban ver a Jesús, el que murió en la cruz. Dice el texto, porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Qué cosa? El que fue crucificado. Ustedes son seguidoras de Jesús. Seguidoras de Jesús. No teman. Los guardias, aquellos que no están siguiendo a Jesús, aquellos que quieren, que creen que van a detener que Jesús salga de la tumba, ellos sí pueden temer, pero ustedes no, porque ustedes son seguidoras de Jesús. La palabra Jesús viene de un nombre en hebreo que era Josué, que significa Jehová es salvación. El nombre Josué en el Antiguo Testamento. Este Jesús que murió en la cruz era un salvador y a él vinieron a ver. Ellas sabían que venían a ver al Salvador, aun cuando dudaban de que había resucitado. El ángel les está diciendo,
no temas. Cuando el ángel le dice no temas, esa palabra en el griego es la palabra fobeo. Tal vez viene nuestra palabra fobia, tal vez de ahí, no lo sé. Pero lo cierto es que significa temor. Esa palabra significa miedo, atemorizada. O sea, el ángel le está diciendo, no tengan miedo. ¿Por qué? Vamos a ver el versículo 6. ¿Por qué? Porque no está aquí, pues ha resucitado. Es lo que responde el ángel. No está aquí, el Señor ha resucitado. El Salvador que murió en la cruz no se quedó en el sepulcro, sino que se levantó de la muerte, resucitó. Él mismo lo expresa en Mateo 16, pueden ir a Mateo 16, 21, y él dice, Él les declaró a sus discípulos que después de padecer moriría y resucitaría al tercer día. O sea, el mismo Señor Jesucristo había declarado, en otras partes de la Biblia lo hizo, que Él moriría y al tercer día resucitaría. Ahora el ángel está diciendo, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, y dice después, como dijo, refiriéndose a que el mismo Jesús lo dijo, el mismo Jesús dijo, yo voy a resucitar, y el ángel lo sabía, y como Cristo lo dijo, así había de acontecer. Pero le dice un poco más, le dice, ver el lugar donde fue puesto el Señor, como diciéndole, acérquense y observen que el Señor no está ahí. La piedra no fue movida para que Jesucristo saliera. La piedra fue movida para que las personas se acercaran y pudieran ver que Cristo había resucitado. Noten el texto, como él le dice, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ustedes estuvieron aquí el día que lo enterraron. Ustedes lo vieron muerto. Ustedes vieron dónde lo pusieron. Ahora la piedra está movida. Ved el lugar donde fue puesto el Señor. La piedra está siendo movida para que las personas puedan observar que Cristo no se encontraba en la tumba. Pero como si fuera poco que el ángel las hubiera desafiado a no temer, les hubiera animado a estar tranquilas, el propio Jesús en su gran amor, por su gracia, por su misericordia, sin tener en cuenta la incredulidad que ellas están presentando, al llegar ahí el tercer día para ungirle, se les aparece. El mismo Jesús se les aparece, versículo 10, un momentico, vamos a saltar al versículo 10 y dice el texto. Entonces Jesús les dijo, ¿qué dice? No temáis. El mismo Jesús ahora en su gracia, ya el ángel dio el mensaje. Y ahora el mismo Jesús en su gracia se le aparece y le repite el mismo mensaje del ángel. ¿Y qué les dice Jesús? No tengan miedo. Lo que sucede aquí es algo un poco diferente. El ángel las anima a no temer. Pero de alguna manera Jesús no solo está animando, Jesús les está diciendo, no temáis. Ese no es una negación absoluta. Y ya vimos la palabra temor. O sea, Jesús le está diciendo literalmente, no tengan miedo. Imagínense que Jesús se le aparece a usted y te dice, ya no tengas más miedo. Ahora quiero que traigamos a la mente a aquel pobre animalito que estaba en la boca del cocodrilo, agarrado por él, y otros animalitos. Vamos a utilizar la imaginación al extremo. Vamos a imaginar que los animalitos hablan, vamos a imaginárnoslo. Y otros animalitos le dicen, no tengas miedo, no tengas miedo. Es muy probable que aquel animalito no le haga caso a los otros animalitos. Él sigue sintiendo temor. Pero de pronto llegan sus padres, su papá o su mamá, y le dice, no tengas temor, aquí estoy yo. Y es muy posible que él se tranquilice. Eso sí lo convence. De pronto llega su madre o su padre y le dice, aquí estoy yo, no temas. Yo no sé si usted se recuerda la última vez que usted estuvo en una situación difícil, usted estuvo atravesando algo bien fuerte, tal vez la pérdida de un ser querido, o está enfermo en un hospital, o cualquier otra situación que le quita la tranquilidad, que le da una sensación de carga, y de pronto en medio de esa situación llegaron algunos de sus padres para consolarle y para estar con usted. ¿Cómo usted se sentiría? Aún el problema sigue ahí, aún yo creo que hasta los que tenemos los padres más grandes y ya estamos mayores y los tenemos vivos, el problema no se ha ido, pero el simple hecho de que llegue papá o mamá y te ponga la mano y te diga, mijo, yo estoy aquí contigo. Eso nos da como una tranquilidad, como una sensación, por lo menos en mi caso, es así el problema sigue ahí, la enfermedad sigue ahí, el dolor sigue ahí, pero yo estoy aquí contigo. Ese es en el caso de que sean los padres. Piensen en estas mujeres llenas de temor por todo lo que había sucedido. El ángel le dice, no temas, razón, ya Jesús resucitó, está vivo, su Señor y Salvador no puede ser detenido por la muerte, ni por la roca, ni por los guardias, vive, no teman.
es el mensaje del ángel. Ahora tú estás atravesando el peor de los problemas, el peor de los conflictos, la situación más difícil que alguien pudiera imaginarse. Que tú me dices, pastor, usted no tiene idea de lo que yo estoy pasando. Y yo te digo, si Cristo es tu Salvador y si tú creíste en Él para perdón de pecados, si te arrepentiste de tus pecados, si lo has confesado, si has creído en Él, yo te digo de parte del Señor, no temas. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado. Tu Señor no está en la tumba, Él resucitó. No temas. Fue el mandato que Él le dio a las mujeres. No teman. Y si nosotros vamos a aplicar lo que le dijo a ella y lo vamos a llevar a nosotros hoy, el Señor nos está diciendo hoy, en la peor de las situaciones, en la peor de la tristeza, no temas. En el Antiguo Testamento, en Génesis 26, hay una historia de Isaac, el hijo de Abraham, que por causa de una hambruna tiene que salir de la tierra donde él habitaba con su esposa. Tiene que moverse y se mueven a otra tierra. Él llega con su esposa, la cual era de hermoso parecer, y por temor que a él lo mataran, él no dice que es su esposa. Un día el dueño de aquella región lo ve y ve que está acariciando, le dice, este hombre me ha engañado. ¿Por qué hiciste eso? Y le dice literalmente, porque tuve temor. ¿Qué les quiero decir con esto? Con el pecado llegó el temor a la tierra. Si nosotros tememos hoy, ¿saben por qué cosa es? Por el pecado. Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, el pecado se introduce en la tierra y hoy todos nosotros tememos. Me pudiera atrever, no lo hagan, pero me pudiera atrever a decirle, levante la mano el que nunca ha tenido temor. Y estoy convencido, si somos sinceros, que ninguno de los que estamos aquí podemos levantar la mano. Yo he temido muchas veces. Me imagino que algunos de ustedes también hayan sentido temor. Con todo y eso, el hombre le dice a Isaac, te puedes quedar aquí y puedes empezar a reproducir tus animales y tus cosas. Y Dios pone su mano, Isaac prospera, crece grandemente al punto tal que el hombre le dice, mira, ya tienes que moverte. Tienes que irte de aquí porque ustedes están creciendo mucho, ustedes son muchos, tienen mucha prosperidad. Y él se va a otro lugar, a otra tierra. Y ahí el Señor sigue con él y lo sigue bendiciendo. Hay varias situaciones con pozos de agua que se dan, pero él sigue allí, se va para otro lugar. Hay una situación con un pozo y se va para otro lugar. Pero en otro momento el Señor se le tiene que volver a aparecer en Génesis 26, 24. Y el Señor se le tiene que volver a aparecer y le dice, no temas. Y escuchen la razón, le dice, no temas porque yo estoy contigo. Razón suficiente para no temer. Si el Señor resucitó y el Señor está con nosotros, ¿debemos temer? Pues no debemos temer. Asimismo, el Señor en el Antiguo Testamento se lo tuvo que decir a Jacob, a Josué, el pasaje clásico, Josué 1:9. ¿Recuerdan? ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes. ¿Recuerdan ese pasaje? El Señor mandando a Josué. A Isaías se lo tiene que decir. Al pueblo de Israel se lo dice en Isaías 41:10. Le dice, no temas. Y yo pongo, ¿por qué? Y dice, porque yo estoy contigo. A un pueblo entero diciéndole, no temas. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos está contigo. No temas. Se lo tiene que decir a Jeremías, se lo tiene que decir a Daniel. En el Nuevo Testamento se lo dice a José, a Zacarías, a María, a Simón. A Pablo se lo tiene que decir. A Juan se lo tiene que decir. Y se lo dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2. En muchas ocasiones Jesús le respondía a muchas personas. ¿Qué le decía? No temas, cree solamente. Las personas tenían un encuentro con Jesús y él le decía, porque él sabe que estamos llenos de temores, mis hermanos. Yo quiero que eso entre en nuestra mente, que seamos sinceros. Estamos llenos de temores. Somos personas temerosas. Y el Señor nos está diciendo, no temas, razón, yo he resucitado. Ahora, ¿cómo creer resolverá mi problema? ¿Por qué se produce todo ese temor en todas las personas? Ya lo explicamos, por el pecado. Por el pecado quedamos completamente separados de Dios. Y al quedar separados de Dios, estamos solos. Y por eso es que nos llenamos de temor. Estas mujeres vieron el clima de la fe cristiana. La cúspide de la fe cristiana, ¿cuál es? La resurrección. Cristo mostró su poder a través de milagros. Cristo echó fuera demonios. Cristo sanó personas. La historia lo recoge. Muchos lo ven como un gran profeta, otros como un gran maestro. Pero lo único que diferencia el cristianismo de las demás religiones, ¿qué cosa es? Que Cristo resucitó al tercer día. Y si van allí ahora a Israel, ¿cómo está la tumba? Vacía, la única que está vacía. Cristo resucitó y no debemos temer.
Entonces, ahora vamos a ver que ellas fueron a ver un sepulcro con un cadáver para ungirlo y ahora regresan llenas de gozo. Perdónenme un momento, se me fue la hoja aquí. Perdón. Tenían la razón más importante para no temer. Hoy nosotros tenemos la tumba vacía. Nosotros tenemos la razón más importante para no temer. Vamos a Mateo 28, 20, la última parte, y veamos las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice el Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y dice él: amén, que así sea. O sea, mis hermanos, para cerrar este primer punto, si Cristo resucitó, el ángel le dice a las mujeres que no teman, Cristo le dice a las mujeres que no teman, Dios nos está invitando a nosotros, sea cual sea la situación que estemos atravesando, de enfermedad, de conflicto, de problemas con los hijos, de problemas matrimoniales, de problemas en el trabajo, de problemas en la iglesia. Cualquier temor que usted tenga, mi hermano, debe ser solucionado completamente porque Cristo resucitó. Como Cristo resucitó, dice la palabra que Él ascendió y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por los creyentes. El Señor va a estar con nosotros, Él prometió, todos los días hasta el fin. El Señor siempre va a estar con nosotros. No tenemos razones para tener temor. Cuando el temor llega a tu vida, recuerda la resurrección de Cristo. Nuestro segundo punto, hemos visto que la resurrección debe producir un cambio en nuestra vida. ¿Cuál es el primer cambio? Debe librarnos de todo temor. Nuestro segundo punto es que debe producir un gran regocijo. La resurrección de Cristo no solo debe librarnos de temor, sino que debe producir en nosotros un gran regocijo. ¿Con qué me refiero aquí a la palabra regocijo? Me refiero a la mayor alegría que una persona pueda tener, al gozo más auténtico, no fingido, que alguien pueda tener. No me refiero a reír, sino a estar alegre de corazón, a estar gozoso de corazón. La resurrección de Cristo debe producir ese gozo y ese regocijo en nosotros. Versículos 7 y 8. Dice el texto: e id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, ¿cómo? Con temor y ¿qué? Y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, vamos a ver después qué fue lo que sucedió. El ángel les dice: luego que ellas han visto con sus ojos al Cristo resucitado, vayan y díganselo a los discípulos. Y versículo 8 narra la actitud con la que deben ir. ¿Cuál es la actitud con la que debían ir? Y con la actitud con la que ellas salen de ese evento, dice que salieron con temor, pero salieron con gran gozo. La palabra gran ahí significa mega, enorme, abundante, y la palabra gozo significa alegría, gozo de manera literal. O sea, ellas estaban temerosas, pero al mismo tiempo estaban alegres, gozosas de que su Señor había resucitado. Esa noticia era suficiente para seguir adelante. Ellas ven al ángel que mueve la piedra, ellas ven la tumba vacía, el ángel le dice que no tema y ellas van obedeciendo al ángel a llevar el mensaje a los discípulos, pero por el camino van con temblor, van todavía con miedo, aun cuando el ángel le dice que no teman, pero al mismo tiempo van gozosas, van llenas de gozo. A diferencia de los guardias que tuvieron un temor grande y empezaron a temblar, cayendo como si estuvieran muertos, estas mujeres, aun cuando tenían temor, pudieron seguir caminando con aquel temor, pero llenas de gozo, porque su Señor había resucitado. Ellas fueron a ver un sepulcro con un cadáver para ungirlo y ahora regresan llenas de gozo de que el sepulcro estaba vacío. Versículo 8b nos cuentan que mientras ellas iban a dar la noticia a sus discípulos, sucedió algo. Versículo 8b. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, pasa algo. Versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo ¿qué cosa? Salve. Ahí Jesucristo hace un saludo, salve, pero ese saludo en el griego se refiere a gócese, regocíjense, pero como si Él se los estuviera mandando. Jesucristo le dice salve, y al decirle salve le está diciendo, la palabra significa en el griego, gócense, regocíjense, alégrense,
llénense de gozo. O sea, cuando ellas de manera natural están gozosas porque Cristo resucitó, el ángel se los dijo, ahora Cristo les dice, gócense en manera de mandato, regocíjense. Dice un comentarista, las personas que han encontrado al Señor resucitado reciben el privilegio de vivir para siempre en el gozo de su presencia, de que ya nadie y nada la puede separar. O sea, si nosotros tenemos a Cristo resucitado, nosotros podemos vivir en un gozo constante. Eso no quiere decir que no va a venir temor o no van a venir momentos tristes, pero en medio de la tristeza, el hecho de recordar que Cristo resucitó, y como decía el pastor Fidia, nosotros también vamos a resucitar, eso nos debe llenar de gozo y regocijo. Versículo 9, la segunda parte dice, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Dice que la expresión de este gozo fue que ellas se acercaron a Jesús y ahí se postraron en señal de reverencia y empezaron a adorar a nuestro Señor, mostrándole toda su obediencia. Yo quisiera que traigan momentos felices a su vida. Imagínense el día que se casó con su amado esposo o con su amada esposa y ese día usted estaba gozoso, usted estaba feliz, algunos se sonríen. Imagínese el día que nació aquel pequeño, tal vez el primero, y usted lo cargó en sus brazos a su varoncito, a su hembrita, y lo miró, lo abrazó. ¿Cuánto gozo y regocijo usted no sintió en aquel momento? Pero en ocasiones ese gozo es bueno, pero va pasando. Los muchachos se empiezan a portar mal, el esposo, la esposa se empieza a portar mal y el gozo se va apagando. Pero este gozo que pide Jesús es un gozo constante como resultado de un evento único, que ¿cuál es? La muerte y la resurrección de Cristo. Ahora veamos cómo luce este gozo en la práctica y en la Biblia. Hechos 16, una historia que ustedes conocen. Pablo está en Filipo, empieza a predicar en el río, se convierte Lidia, se empiezan a convertir un grupo de personas, y en aquellos días hay una mujer con espíritu de adivinación que sale atrás de Pablo todos los días, de Pablo y Silas, diciendo que ellos eran siervos del Señor, que anunciaban el camino de verdad. Después de varios días Pablo le desagrada esto y en el nombre de Jesús echa fuera el demonio. El demonio sale de la muchacha con el espíritu de adivinación. A los dueños esto no les gusta porque les quitaba el sustento que ellos tenían. Lo llevan a los tribunales. Pablo es azotado con vara. Le caen a varazos en su espalda, le rompen la ropa igual que Silas y son azotados y son puestos en el calabozo peor que había. Y no solo los ponen en el peor calabozo, sino que cogen un cepo que es como una madera y les cierran los pies a los dos. Imagínense 12 de la noche, en un calabozo frío, con los pies, después de haberte azotado con vara, ¿cómo estuviéramos la mayoría de nosotros? ¿Cuál sería la actitud de la mayoría de nosotros en tal situación? ¿Qué haríamos? Dice la palabra de Dios que hicieron Pablo y Silas. En el versículo 25 de Hechos 16, dice así, literalmente. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres en medio de esa situación? Empezaron a orar y a alabar a Dios y todo el mundo lo oía. Pero la historia no para ahí. Dice que vino un gran temblor, se rompieron los cepos, se rompieron las cadenas, todo el mundo quedó liberado y el guardia que estaba custodiando aquella situación se iba a quitar la vida y Pablo le dijo que no lo hiciera. El guardia hace una pregunta lógica que todos deberían hacérsela aquí si no la han hecho. El carcelero cae postrado en señal de que ya no puede más, en señal de arrepentimiento, preguntando, ¿cómo puedo ser salvo? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Cree en el Señor Jesucristo. La historia termina con el carcelero llevándolo a su casa, su familia convirtiéndose, son bautizados, y aquí es donde quiero que lleguemos. Y dice la palabra en el versículo 34, todos regocijados de haber creído en Dios. Como se arrepintieron y creyeron en ese Cristo resucitado, ¿cómo estaban esas personas ahora? Llenas de gozo, llenas de regocijo. En la historia hay un pre-reformador que se llamaba Juan Hus. Era un sacerdote católico alrededor de 1400, en lo que ahora se conoce como la República Checa y Eslovaquia, que antiguamente era Checoslovaquia. En esa región este reformador estuvo trabajando y en aquel momento él llega a la convicción de que los creyentes podíamos tener una relación personal con el Señor. No necesitábamos ese sacerdote católico para que estuviera de intermedio entre nosotros y el Padre. Ya teníamos un mediador. ¿Quién es?
Cristo, y a través de Cristo nosotros podíamos tener una relación personal con el Señor. A la Iglesia Católica no le gustó esto, los citan allí para reunirse con él y hacer un concilio, pero todo esto era una trampa. Lo que querían era matarlo. Allí cuando él llega dispuesto a rebatir con la Biblia, dispuesto a expresar sus creencias, a expresarle a los líderes la verdad que él había hallado en la Biblia, no lo dejan ni hablar. Lo tienen 19 meses preso y lo torturaron por 19 meses. Imagínense que te estén torturando por 19 meses por ser un creyente en Cristo Jesús. Que te estén maltratando 1 año y pico por esa situación. Lo llevan a juicio, le proponen que renuncie a sus convicciones y le iban a devolver todas sus posiciones y todo el estado que tenía antes, pero él no quiso. Aun cuando él los comulgaron de la Iglesia Católica, él siguió predicando el Evangelio y muchas personas lo siguieron escuchando. Decidieron llevarlo a la hoguera y allí frente a la hoguera, antes de él entrar a la hoguera, dice la historia que él narra el Salmo 31 y el Salmo 51. Lo dice los historiadores, con alegría y regocijo. O sea, este hombre ha sido maltratado por 19 meses preso, va a un juicio ahí que ya lo que hacen es darle una sentencia y está ahí con una hoguera que está ardiendo al frente de él y lo que hace es con alegría y regocijo recitar 2 salmos. Y dijo después: en tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Dios bueno y misericordioso. Y ahí lo ataron para quemarlo. Le propusieron muchas veces más de diferentes maneras que se retractara. Y él lo que hizo fue empezar a predicarles el Evangelio. Él le decían: retráctate de lo que está diciendo. Y este hombre lo que hizo ahí fue empezar a hablarle de este Cristo resucitado que estamos hablando hoy. Y les dijo, y esto fue lo que más me llamó la atención, y les dijo: por ese Evangelio estoy yo aquí. Y estoy con valor y alegría. ¿Entiendes? O sea, él se está muriendo, a él lo torturaron, a él lo van a quemar. Y él dice: yo me voy a morir como estuviéramos nosotros. Y él dice: yo estoy aquí con valor y con alegría por ese Evangelio. Él está lleno de gozo y listo para sufrir hasta la muerte. Lo que enseñe con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. Y dice la historia que murió cantando un himno con una voz tan fuerte y alegre que aún el crujir del fuego no detenía que la voz de él se sintiera hasta que ya no pudo cantar más. Pregunta que tal vez ustedes se están haciendo: ¿cómo estas personas, Pablo, Sila, la familia del carcelero, Juan Hu, entre otros, Pedro, los demás, Juan, cómo estas personas pueden tener este gozo en medio de estas situaciones adversas? Porque su gozo no depende de las circunstancias o de las personas, de lo que piensen las personas de ti, de si te dan un saludito, no te lo dan, de si te dio un besito, no te lo dio, de si el domingo no me miró. Porque su gozo no depende de ninguna circunstancia, porque su gozo es producido porque han creído en Cristo resucitado, y eso es suficiente. Mi pregunta es, para los que no lo han hecho: ¿vas a creer en el Cristo resucitado para que puedas vivir esta vida liberada de temor? Que no quiere decir que en algún momento no venga un temor, pero la resurrección nos va a ayudar a salir de esos temores. ¿Vas a creer en el Cristo resucitado y arrepentido para que puedas disfrutar de este gozo de que solo los creyentes podemos tener? Puse algunas aplicaciones. Por ejemplo, cuando te despidan del trabajo, no porque robaste algo o porque le contestaste a tu jefe o porque hiciste las cosas mal, sino que te despiden porque no lo esperabas, una reducción de plantilla, o simplemente por marcar la diferencia como creyente, no porque el jefe dice que no se puede predicar y tú estás predicando. Eso sería necedad. Puedes coger el break o después de las 5 de la tarde o cuando suelte para eso. Cuando te despidan del trabajo y estés lleno ahí de tristeza, estés lleno de dolor, recuerda la resurrección y gózate en Cristo. Cuando estés triste, deprimido, que ya no puedes más, que ya no tienes deseo de vivir, recuerda la resurrección. Cuando te hagan sufrir injustamente, a veces de manera injusta nos hacen sufrir. Nosotros intentando hacerlo todo bien, pero hay personas que yo creo que nacieron para hacer sufrir a otros. Y lo están con el látigo y el látigo. En medio de ese sufrimiento, gózate en Cristo y en que Cristo haya resucitado. Cuando te sientas solo e incomprendido,
tú sientes que nadie te entiende y estás sufriendo, estás triste, recuerda la resurrección de Cristo y llénate de gozo. Cuando te toque padecer, tal vez nos toque padecer un poquito más fuerte que cualquiera de estas situaciones, recordemos todos juntos la resurrección de Cristo. Vamos a ver nuestro último punto para terminar. Y por último, veamos qué debe producir la resurrección en nuestras vidas. ¿Qué otra metamorfosis, qué otro cambio debe producir la resurrección de Cristo en nuestras vidas? El hecho de que Cristo haya resucitado debe producir que ahora no vivamos vidas en todo temor, o sea, vidas temorosas constantemente. El temor puede llegar, pero no constantemente, porque cuando lleguemos a la cruz, cuando nos confrontemos con el Evangelio, esto es un buen ejercicio que puede hacer en medio del temor. Ese temor tiene que ir disipándose. No podemos vivir vidas de tristeza y de melancolía toda la vida, porque cuando nos confrontemos con el Evangelio, esa tristeza debe ir cambiándose por esa orden del Señor Jesús de que nos regocijemos, de que nos lleguemos de gozo. Salve. Ahora, por último, ¿qué más debe pasar? Y la resurrección debe motivarnos a compartir el Evangelio. Por último, la resurrección debe motivarnos a compartir el Evangelio. Regresemos al versículos 6 y 7. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Escuchen bien. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Después de que están convencidos con sus propios ojos, ellos miraron la tumba, de que el Señor ha resucitado. Ahora el ángel les indica, les trae el mensaje de parte de Dios. Un ángel es un mensajero de Dios, entre otras funciones que trae, de que ellos vayan allí a anunciarle a los discípulos que vayan a Galilea. Le dice que vayan sin demora, rápido, a comentarle a los seguidores de Jesús, a los aprendices, a los discípulos, que Jesucristo se levantó de los muertos. Ahora mi pregunta es, mírenlo en la Biblia, ¿cuál es el mensaje para los discípulos? ¿Cuál es el mensaje que estos ángeles quieren que estas mujeres le lleven a los discípulos? Es un mensaje sencillo, bien sencillo. Creo que todos nos lo podemos aprender de memoria hoy. Y es, el Señor ha resucitado de los muertos. Le podemos añadir, la tumba está vacía. El mensaje que ellas debían llegar y decirle a los discípulos era, mira, llegamos a la tumba está vacía. Vimos un ángel y el Señor resucitó. Hasta ahí el Señor no se le había parecido a ellas. Pero con eso fue suficiente para que ellas lo creyeron y salieran de allí locas por llevarle el mensaje a los discípulos. Me llama la atención esto, cómo el ángel señala, os lo he dicho. Mírenlo en el texto, al final del versículo 7. ¿Qué dice? Y dice el ángel, he aquí, coma. ¿Qué dice? Os lo he dicho. ¿Qué está indicando el ángel? El ángel está diciendo algo así como, ya yo fui fiel, yo soy un mensajero, yo soy un ángel. El Señor me dio este mensaje para ustedes y ya yo se los dije. Os lo he dicho. Yo cumplí mi parte. Es como el batón. Ahora te lo estoy pasando a ti. Tienes que ser fiel tú. Ellas salen con la combinación que hablamos de gozo, pero al mismo tiempo todavía les quedaba temor. Aun cuando el ángel les dice, no teman, todavía ellas están temorosas. Por eso tal vez el Señor les sale y le dice, salve. Como diciéndole, ya, se acabó el temor. Yo sí resucité. Ya no tengan más miedo. Parece que el Señor lo tiene que confirmar, estoy especulando de eso. Pero ellas salen en obediencia a llevar el mensaje a los discípulos y Jesús se les aparece invitándoles a gozarse en la resurrección. ¿Y qué hacen ellas? Irrumpen en oración reverente, ya lo vimos, pero llegamos al versículo 10. Y en el versículo 10 Jesús les dice, entonces ya lo vimos, Jesús les dijo, no temáis, pero le dice después, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, Jesús les recuerda que no tengan miedo y les da una instrucción que ya el ángel se la había dado. ¿Cuál era? Ir, dar las nuevas a mis hermanos. La palabra ir en el griego significa ir de manera silenciosa, sin hacer ruido, como diciéndoles que vayan directo a lo que tienen que ir. De alguna manera Jesús le está diciendo, ir, y lo que está diciendo es, vayan tranquilitas, no se desvíen, porque esto es lo más importante que ustedes van a hacer hoy. Vayan directo al grano. No sé si conocen esa palabra, directo al grano. A veces tenemos muchas cosas en la agenda, muchas cosas importantes.
Ellas tal vez tenían otras cosas que hacer ese día, tal vez tenían que cocinarle a los otros discípulos que quedaban, tenían que limpiar la casa o tenían que hacer cualquier otra cosa. Y el Señor le está diciendo, id directamente, vayan directo, perdón, de manera silenciosa, a hablar con los discípulos. ¿Y qué dice después? Después de ir, le dice, dar las nuevas a mis hermanos. Dar las nuevas significa anunciar, contar, avisar a sus hermanos. O sea, ellas tenían que ir allí a contarle a los discípulos lo que había sucedido. Algunas personas entran en un debate porque arriba dice discípulos, discípulos, y ahora dice dar las nuevas a mis hermanos. Y algunos dicen, no, ahora Jesús le está diciendo que vaya y se los cuenta a sus hermanos carnales. Pero si seguimos la línea del texto, todo parece indicar que está hablando de los discípulos, no de los hermanos de sangre, porque ha dicho discípulos 2 veces y ahora más adelante vamos a ver lo que hacen los discípulos. Ahora, tanto el ángel como Jesús son claros y lo que están diciendo, su mensaje es, compartan la resurrección a los discípulos. ¿Hasta ahí estamos bien? El ángel y Jesús están diciendo, vayan y díganle a los discípulos que Cristo ha resucitado. Compartan eso, lo cual en efecto hicieron. Cuando los discípulos escucharon el mensaje, debían ir a Galilea. Vamos al versículo 16, ahí mismo, en el contexto. ¿Qué dice el versículo 16? Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. ¿Al monte donde qué? Donde Jesús les había ordenado. O sea, todo queda disipado ahí. ¿El mensaje para quién era? Para los discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron en obediencia? Lo mismo que las mujeres. El ángel y Jesús le dicen a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos que Cristo ha resucitado. ¿Qué hicieron los discípulos? Ir a Galilea, como les dijo las mujeres de parte del Señor. El ángel cumplió, las mujeres cumplieron, los discípulos cumplieron. Los discípulos fueron obedientes. Pero el mensaje continúa. Vamos al versículo del 18 al 20. Y ya Jesús tiene a los discípulos donde Él los quería tener. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Cómo continúa este mensaje del id? Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No me quiero complicar mucho con esto porque no es parte del texto que estamos analizando, pero en el interlineal griego suena así, habiendo ido de camino. O sea, como diciendo, mientras ellos iban por el camino, y el imperativo es, hagan aprendedores. El imperativo no es el id, porque ahí el id no es un imperativo, es mientras vayan yendo. El imperativo es, hagan discípulos. Ahí, hagan aprendedores. O sea, sonaría algo así, mientras vayan viviendo, mientras vayan caminando, mientras vayan yendo, vayan enseñando este mensaje. ¿Cómo se vería de manera natural? Se vio con ellos. No se quisieron mover de Jerusalén, Dios les manda una persecución y se tuvieron que mover a otra región. Pero ¿qué sucedió en esa región? De manera natural, mientras vayan yendo, empezaron a vivir como cristianos. ¿Y qué hace un cristiano? Predicar que Cristo ha resucitado, vivir el evangelio, y empezaron a creer las personas. Pero no se querían mover de ahí, tal vez como nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Les mandó otra persecución y se tuvieron que mover y expandir más arriba. ¿Pero qué pasó? A donde quiera que llegaban, de una manera natural, empezaban a predicar el evangelio. Yo creo que este es el mensaje. Mientras vayamos yendo, seamos obedientes como las mujeres, seamos obedientes como los discípulos y prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aplicación. Podemos hablar muchas cosas con las personas. Saquemos tiempo y creemos oportunidades para este corto pero trascendental mensaje. Mis hermanos, mi llamado aquí sí voy a hacer un llamado, y es el siguiente. Nosotros estamos muy cargados con muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas estamos apartando tiempo para comunicarle el mensaje del evangelio a nuestros compañeros de trabajo. Estamos planificando para traer a algún compañero de trabajo tal vez a la casa a comer o ir a algún lugar a compartir con ellos y su familia para predicar mientras vayamos yendo de manera natural con los vecinos del barrio. Yo me estoy haciendo el llamado yo mismo con mi agenda cargada de tantas cosas. Estamos sacando tiempo para algo trascendental que el Señor Jesucristo nos pidió que hiciéramos.
mientras vayamos yendo. Yo pudiera decir la predicación, como dice un predicador que escuché en estos días, un amado predicador, ya la predicación se acabó aquí. Sacamos, vayamos a predicar, vayamos a enseñar el evangelio. Entonces, mis hermanos, para terminar, no tengas temor de predicar el evangelio. Predique el evangelio con regocijo y con gozo. Que nada nos quite el gozo de predicar el evangelio. Las situaciones difíciles van a venir. El temor va a llegar. Yo sé que va a llegar. Yo no estoy diciendo que cuando salgamos aquí no vamos a tener más temor. Vamos a tener temor. Cuando llegue el temor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar la resurrección de Cristo. Vamos a recordar las palabras del Señor Jesús. No temas. ¿Por qué? Porque yo resucité y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En tu peor situación, en tu peor problema, ¿quién está ahí? El Señor contigo. Que eso produzca gozo en nuestra vida. Que eso produzca regocijo en nuestra vida. En medio de la depresión, en medio del conflicto ese que estás sufriendo, que estás padeciendo, recuerda la orden del Señor Jesús. Salve, regocíjense. Recuerden la orden, la actitud con la que ellas venían después de encontrarse con el Cristo resucitado, llenas de gozo. Y que cuando estés triste te confrontes con el evangelio. Recuerden lo que Cristo padeció. Recuerden lo que Pablo padeció y cómo Pablo ahí en medio de su situación cantaba alabanzas y oraba. Recuerden lo que Juan Hus, entre otros, padecieron y siguieron alegres y gozosos allí viviendo para su Señor. Y por último, no nos quedemos paralizados en el puesto. Vayamos a vivir como creyentes. Vayamos a compartir con otros las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra, Dios. Te damos gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Padre, te pedimos que no sea un mero palabrerío, no sea una mera exposición de la palabra, sino que tu Espíritu Santo obre con poder, produciendo el gozo que solo tú puedes producir, quitando el temor como solo tú lo puedes quitar y moviéndonos a ir allá, a llevarles a otros el evangelio. En nuestro diario vivir, Señor, en nuestro día a día, en el trabajo, en la familia, con los que no te conocen, con nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros vecinos, en una tienda cuando llegamos, mientras se dé la oportunidad, Señor. Ayúdanos a predicar el evangelio, Señor, haciendo discípulos, Señor, predicándolo y enseñándoles, siguiéndoles, dándoles un seguimiento para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te pedimos que perdones nuestros pecados. Amén.